foto. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hoy Nos Toca. Te acompañamos en el canal de la ciudad hasta las 22 de la noche con muchísima información política y económica. Dentro de Juntos por el Cambio continúan las internas. Ya no se trata solo de candidaturas presidenciales, de quién va a liderar a la coalición de acá 2023, sino también que hay diferencias y discrepancias ya de política económica, de proyecto de país. Lo vimos con este proyecto que presentó la coalición cívica, los diputados de la coalición cívica, para derogar una ley que garantiza un subrégimen de promoción industrial en Tierra de Fuego que hace 50 años garantiza justamente que empresas de electrónica, empresas de tecnología industriales se radiquen en esa provincia para poder producir justamente sin pagar algunos impuestos. Es un régimen de promoción económica desde 1972 que está vigente. El año pasado, justamente en octubre de 2021, este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, lo prorrogó por 15 años más hasta 2038. Ahora, este mismo gobierno, el ministro de Economía Sergio Massa, lo incluye dentro del presupuesto en la separata como una propuesta para que los legisladores, los diputados y senadores evalúen la conveniencia de quitar esos beneficios fiscales, no solo para este régimen, sino también otros beneficios fiscales, como por ejemplo la exhibición del pago del impuesto a las ganancias de los jueces. Y la coalición cívica recoge el guante y propone este proyecto de ley que inmediatamente genera el rechazo de la Unión Cívica Radical, que justamente dice que está en contra de derogar esa ley, porque esa ley es una ley que no solo beneficia económicamente a la provincia de Tierra del Fuego, sino que también tiene un sentido geopolítico. Bueno, para hablar un poco de ese proyecto en particular, tenemos hoy invitado a Pablo Blanco, que es senador de la UCR de Tierra del Fuego, que nos va a explicar por qué él está en contra de la postura de la coalición cívica y propone que el régimen continúe. Pero ese no es el único tema económico. También vamos a estar hablando con Daniel Herrero. Daniel Herrero es uno de los directivos, uno de los empresarios que más éxito tuvo en la última década. Trabajó en Toyota, logró que Toyota sea la empresa automotriz que más unidades exporte y produzca en la Argentina. Fue presidente del último Coloquio IDEA que tuvo como lema Ceder para Crecer. En ese coloquio el viernes pasado estuvo Alberto Fernández, dando un mensaje muy duro tanto contra tanto contra Mauricio Macri como para Cristina Fernández. Le vamos a preguntar a Daniel Herrero qué balance hace de esa reunión y también qué piensa del acuerdo de precios y salarios que está debatiendo el gobierno para implementar e intentar estabilizar la economía y controlar la inflación. Pero aparte de eso, quiero hacer un breve comentario sobre las propuestas que están haciendo los políticos, los dirigentes de cara a 2023. Fundamentalmente las propuestas económicas. Estamos viendo un menú de propuestas que reivindican el pasado. Lo vimos en el acto de ayer en la Plaza de Mayo, donde el kirchnerismo recordó los años dorados justamente del kirchnerismo, 2003-2015. El gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Fernández de Kirchner, y propuso volver a esos años. Digo años dorados porque no tuvieron las dificultades económicas que está teniendo este gobierno de Alberto Fernández. Es una mirada que mira la política no hacia adelante, no hacia el futuro, sino por el espejo retrovisor, que no propone una mirada de futuro, sino que propone regresar al pasado. De la otra vereda, el expresidente Mauricio Macri sacó esta semana su nuevo libro, ¿Para qué?, y ahí propone también un menú de opciones económicas que la Argentina ya intentó. Privatizaciones de empresas públicas, más ajuste fiscal. Son todas medidas que se tomaron, por ejemplo, en los 90. Recordá, se privatizó YPF, se privatizó Aerolíneas Argentinas, que son dos de las empresas públicas que hoy el expresidente propone volver a privatizar. Bueno, ¿qué pasó? Luego de los 90, durante el gobierno de Cristina Kirchner, esas empresas se reestatizaron. Y se reestatizaron de forma muy onerosa para el Estado, porque el Estado terminó siendo demandado en el CIADI, en el Tribunal Internacional, por las empresas, por los capitales privados que poseían esas empresas. Entonces, en los dos bloques están proponiendo miradas de pasado, miradas que justamente no marcan un rumbo nuevo. Cuando la política tiene esa misión, la política tiene la misión de proponer una visión a la sociedad y hacer que esa visión sea colectiva, ¿no? Pero no solo proponer un horizonte, sino explicarle a la sociedad cómo vamos a llegar a ese horizonte. Bueno, hoy por hoy no hay propuestas nuevas. Se habla mucho de cambio, se habla mucho de volver
a épocas mejores, pero no se habla de propuestas nuevas, no se habla de políticas de Estado, porque justamente no hay consenso para tener políticas de Estado. Vos fíjate, estábamos hablando que dentro de Juntos por el Cambio, dos de los principales partidos, la Coalición Cívica y la UCR, están discutiendo un régimen de promoción industrial implementado hace 50 años. Y dentro de esa misma coalición no se ponen de acuerdo sobre si es beneficioso para el país o es perjudicial para la Argentina. Entonces tal vez lo que falta es que los argentinos, los políticos argentinos miren hacia adelante y nos marquen un nuevo rumbo, pero nos marquen un nuevo rumbo y nos digan cómo llegar a él. Para hablar de estos temas tan desafiantes, vamos a estar entrevistando, te dije, a Pablo Blanco y a Daniel Herrero. Por eso te invito a que te quedes hasta las 22 horas en el canal de la ciudad. Arrancamos el programa de la siguiente manera. La idea es, durante el mes de noviembre, avanzar con esta iniciativa que de algún modo amplía el alcance del actual programa de precios cuidados. Por eso el ministro está impulsando esta idea de tratar de lograr que el precio esté impreso en la etiqueta. Si el gobierno no le encuentra un freno a la inflación, es todo al pedo, ¿no? Porque si el gobierno no sienta a los 4 o 5 vivos que hoy son los que llevan adelante esta política de reempacación permanente, va a ser complicado la situación. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que parar esta escalada inflacionaria, nos debilita a todos, a los pequeños comerciantes también, porque nuestros consumidores no tienen el poder adquisitivo para hacerlo, tenemos 3 meses consecutivos de venta negativa, o sea que somos los primeros que queremos que esto se frene. Se desconocieron parte importante de los compromisos que habíamos obtenido desde la unidad piquetera con el ex ministro Zabaleta. La actual ministra Tolosa Paz está desconociendo parte de esos acuerdos, lo cual pone al borde de una nueva acción de lucha a la unidad piquetera. Arrancamos el primer bloque, hoy nos toca, nos metemos de lleno en la política nacional y en este debate que yo te contaba sobre el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que visto de la ciudad de Buenos Aires parece algo lejano, pero no lo es. Estamos hablando de industria nacional, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de fondos que el Estado Nacional no cobra vía impuestos justamente por este régimen de promoción industrial. Para hablar de eso tenemos el siguiente invitado. Pablo Blanco es senador nacional por Tierra del Fuego de la UCR en Juntos por el Cambio. Desde los 5 años vive en Tierra del Fuego. Fue legislador provincial por la UCR en Tierra del Fuego entre 2011 y 2019 y está en contra de este proyecto de la Coalición Cívica para derogar el subrégimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te vas? Bueno, una aclaración. Del 91 al 99 también fui legislador de Tierra del Fuego y después de 2011 al 2019. Bueno, bien, la verdad que preocupado con esta... ¿Por qué estás en contra de esta propuesta de Coalición Cívica? Primero porque es una propuesta inconsulta, planteada desde el desconocimiento, porque mezcla peras con manzanas. La 19640 es una ley de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego. Y ellos creen que derogando la ley de promoción económica están derogando únicamente el subrégimen industrial. Y el subrégimen industrial, si uno analiza la ley 19640, en ninguno de sus articulados habla sobre el subrégimen industrial, que tienen están establecidos por otros mecanismos jurídicos. Mezclan una cosa con la otra. La ley 19640 es una ley de promoción, reitero, que está del año 1972, que permitió que un territorio nacional que tenía 13.000 habitantes, de los cuales más del 80% era extranjero, al día de la fecha sea una provincia con más de 250.000 habitantes. Ellos fundamentan, y lo que le da el pie inicial a esto es la separata presentada con el presupuesto nacional por el ministro de Economía. Cuando el ministro de Economía va a la reunión de la Comisión de Presupuesto, dice como diciéndole, yo les tiro esta idea, sí, para ver quién la agarra. Digamos que en el presupuesto hay un capítulo que es esta separata, donde se detallan beneficios, exenciones fiscales y regímenes de promoción industrial o promoción económica. Uno de ellos es el de Tierra del Fuego, que implica, por lo menos en 2022, un gasto para el fisco de 0,36% del PBI. Sí, gasto que calculan en base a una entelequia, porque, como bien vos decías, son recursos que el Estado deja de percibir. Ahora, analicemos el origen de las cosas. Si la ley 19640
el régimen de promoción económica, no estuviera en Tierra del Fuego, no va a haber industria, no va a haber ninguna actividad comercial. Entonces no van a poder recaudar los impuestos que ellos suponen que van a recaudar producto de una actividad comercial que es al amparo de la ley 19640, que no únicamente tiene que ver con la industria electrónica. Contanos qué impuestos se dejan de percibir y cuáles sí se Si me cobran. permitís, días pasados, no hace más de 15 días, se ha anunciado acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una inversión de 700 millones de dólares en la explotación gasífera y hidrocarburífera costa afuera del norte de la provincia de Tierra del Fuego, de 700 millones de dólares, que lo va a hacer un pool de empresas, de las cuales está Total a la cabeza, que ya viene realizando este tipo de actividad hace mucho tiempo, y esa inversión de 700 millones de dólares al amparo de la ley 19640, porque es uno de los motivos por los cuales se hace esa inversión, le va a dar origen a otra inversión de más de 2.300 millones de dólares, que es una petroquímica y la construcción de un puerto en la zona norte de la provincia de Tierra del Fuego. Hace no más de 15 días se anunció esta inversión, se hizo el anuncio con la propia presencia de la Secretaria de Energía de la Nación y el propio Ministro de Economía de la Nación en un hotel acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y resulta que un grupo de 11 diputados de la coalición cívica, que la mayoría ni siquiera conoce la provincia de Tierra del Fuego, presenta un proyecto de ley para derogar la ley 19640, con lo cual está tirando por tierra esos dos proyectos de inversión que son muy importantes. Porque el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, bueno, hoy por hoy hay muchas empresas, muchas fábricas, por ejemplo, Río Grande, por decir una ciudad, Sí. que producen celulares, producen estéreos para automóviles, producen televisores, heladeras. ¿Qué tiene que ver la energía o estos proyectos que decían de inversiones con eso? No, es una inversión más para la provincia y es camino a reconvertir la economía de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Y por qué entonces desde la coalición cívica señalan que esto solo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios? Algo así decía el comunicado. Vuelvo a decir, es un proyecto planteado desde el desconocimiento de los alcances de la ley 19640. Ellos creen que la ley 19640 es pura y exclusivamente relacionada al subrégimen industrial, cuando es una ley de promoción económica a través de los cuales no solamente las empresas, sino todos los habitantes de Tierra del Fuego no pagan impuestos a las ganancias, no pagan IVA, no pagan bienes personales. Eso es lo que llevó a que un montón de ciudadanos argentinos, desde el año 80 en adelante, 85 en adelante, se radicaran en la provincia de Tierra del Fuego y pasar a ser, como te decía, un territorio de 13.000 habitantes con más del 80% extranjeros, a ser una provincia con más de 250.000 habitantes, con mucha actividad económica, con muchos recursos que son utilizados por otras zonas del país que están con mucho más subsidio y porcentaje de subsidio, con más afectación al déficit fiscal, como es, por ejemplo, el AMBA, donde se consume gas que se produce en Tierra del Fuego, que nosotros pagamos 6 o 7 veces más caro que lo que se paga en la capital federal. Digamos que cuando Juan Manuel López dice que ese régimen beneficia un par de vivos, lo que él está insinuando, porque no lo dice, pero lo insinúa, es que beneficia a Mirgor y a Newsan, que son las dos empresas más grandes que están ahí. Sus dueños son Nicolás Caputo y Chernahovsky. Justamente Caputo es amigo de toda la vida del expresidente Mauricio Macri. ¿Genera ruido dentro de Juntos por el Cambio que la coalición cívica apunte los cañones ahí? Mira, vos fijate hasta dónde llega el desconocimiento, porque el mayor accionista de Mirgor, la empresa que dicen de Caputo, es el Estado Nacional. El Estado Nacional argentino es el mayor accionista de Mirgor, con las acciones que tenían a través de la FJP. Fíjate hasta dónde llega el desconocimiento. Y están tachando a una empresa que viene invirtiendo desde hace muchos años y que es un ejemplo de inversión. Cuando fue el problema del COVID, los respiradores que se fabricaron en Mirgor, se fabricaron en Mirgor. Tecnología de punta. Ustedes recién hablaban que va a estar dentro de un rato alguien que estuvo en Toyota. ¿Cuántas autopartes fabricadas en Mirgor o fabricadas en Tierra del Fuego forman parte de los vehículos de Toyota? Y de todas las marcas o terminales automotrices, de 11 hay 7 que llevan componentes de la industria de Tierra del Fuego. ¿De cuántos empleos directos estamos hablando que genera este subrégimen de promoción industrial en Tierra del Fuego? Empleados directos de la industria deben andar rondando 12.000 directos, pero indirectos hay más de 20 o 25.000. Y la actividad económica que genera esa masa dineraria de ingresos en esos 12.000 puestos de trabajo genera toda una actividad comercial. ¿Y qué pasaría con esos puestos de trabajo si se elimina este régimen fiscal? Van a desaparecer. Ellos creen que
ellos proponen un subsidio como si fuera un plan en 4 o 5 años para darle a la gente que quede desocupada y que se reconvierta, como dice, me lo dijo a mí no personalmente, por teléfono López, y que lo ocupen en el turismo, que me diga, que me explique qué actividad turística, en qué lugar del país va a ocupar de la noche a la mañana 11.000 desocupados. Ahora, Pablo, se entiende lo que vos estás diciendo, porque sos senador nacional por Tierra del Fuego, representás a la provincia, estás defendiendo los intereses de la provincia. Ahora, dentro de tu coalición, dentro de Juntos por el Cambio, hay un discurso económico mainstream que es justamente la necesidad de hacer un ajuste fiscal, un plan de shock económico, privatizaciones. Incluso Elisa Carrió habla de un elefante blanco para referirse a este régimen. Ahora, tu posición dentro de la coalición cívica no es solitaria en el sentido económico, te estoy hablando. Mi posición dentro de Juntos por el Cambio no es solitaria. Ayer salió un comunicado del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical donde respalda lo que yo estoy diciendo. ¿No hay fisuras dentro de la UCR sobre esto? Salió un comunicado del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, respaldando el régimen de Tierra del Fuego, rechazando este proyecto e instruyendo a los diputados y senadores de la Unión Cívica Radical para votar en contra o para ni siquiera tratarlo. Del PRO hay voces que se han escuchado respecto a defendiendo esta postura. Inclusive el presidente de la Coalición Cívica de Tierra del Fuego se manifestó en contra y sorprendido porque ni siquiera él estaba en conocimiento del proyecto que estos diputados iban a presentar. Yo estuve en Río Grande el año pasado, estuve visitando algunas de las plantas de Mirgor y es cierto que trabajan muchas personas allí, generalmente son jóvenes, muchas mujeres ensamblando celulares, eso es cierto. Ahora, los críticos de régimen dicen, emplea a miles de personas, pero millones de argentinos pagamos caros los productos electrónicos, porque no hay competencia con productos que vengan importados. Es mentira. El celular fabricado en Tierra del Fuego y lo estás pagando un 20 o 25% en algunos casos más barato que el importado. Y segundo, critican el consumo de dólares por la importación de materia prima, que se fabrica en 3 o 4 lugares del mundo. Hablan de ensambladora, vos recién decías ensambladora, y yo digo fabricamos, porque los autos también se ensamblan. Se dice ensambladora como un término despectivo hacia la industria de Tierra del Fuego, y no es ensambladora. Tiene mayor integración la electrónica en Tierra del Fuego que muchas fábricas de automotores del país. Entonces me parece que hay que hablar con propiedad. No son fábricas ensambladoras, son fábricas que producen, y se produce en Tierra del Fuego como se produce en Brasil, como se produce en México o como se produce en el Oriente, de donde la mayoría de los componentes que hacen a la fabricación de los celulares o de otros artículos electrónicos, hay en 2 o 3 lugares del mundo que se fabrican. Algunos dicen, yo me acuerdo de la época de Débora George, y decía, vamos a hacer los tornillos, vamos a hacer tal cosa en Tierra del Fuego para incorporar. La verdad que la escala de producción de ese tipo de componentes no tenemos nosotros para hacerlo. Pablo, y cuando habló con el diputado López, ¿no llegaron a algún acuerdo para rever ese proyecto? Entiendo que ingresó el viernes anterior y tiene que ser tratado, ¿no?, en comisiones de industria. Este viernes pasado ingresó, yo hablé con él, le pedí la posibilidad de que lo retirara, me dijo que no, le pedí una reunión y estoy esperando que se concrete una reunión con el bloque, porque yo estoy dispuesto a explicárselo a todo el mundo y sacar la mentira de que los productos de Tierra del Fuego son más caros, que los productos de Tierra del Fuego no son de la tecnología de punta. Es más, Samsung presenta un producto en el Oriente, presenta un producto en México y en el mismo día lo está presentando en Tierra del Fuego. Previamente ya está fabricado. Es tecnología de punta, no hay menos tecnología, no es más cara y a su vez lo que vos insumís en la materia prima, eso genera mano de obra. Si vos directamente lo importás, gastás la misma cantidad de dólares o más y estás generando desempleo porque esa gente no tenés en qué ubicarla. Entonces me parece que cuando uno dice defendamos la soberanía no se defiende en la Plaza de Mayo con una banderita. La soberanía se defiende ocupando el territorio y la Ley de Promoción Económica de Tierra del Fuego fue un proceso exitoso porque, te reitero, de un territorio 80% extranjero, con 13.000 habitantes, pasamos al día de hoy a una provincia con mucho futuro, con mucha energía para aprovechar, con 250.000 habitantes, y es el lugar del país donde mayor empleabilidad hubo
después de la pandemia. Pablo, ¿por qué te parece que este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, hace exactamente un año, en octubre de 2021, prorrogó por 15 años este régimen? Es decir, le dio el visto bueno, y ahora lo incluye en el presupuesto dentro de la separata como para que se revea. ¿Por qué? Y a mí que el gobierno actual vaya por un lado y después para otro no me sorprende, no solamente con esto, con todo. Dice una cosa, se desdice, al rato dice otra cosa, se desdice. Pero vos fijate que en esta prórroga de 15 años, por primera vez se ha creado algo que nosotros veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, que parte de los recursos que deja de tributar las empresas producto de la promoción sean aportados a un fondo que tengan que ver con la reconversión económica de la provincia. Y esto se creó en esta prórroga. Y que nosotros lo que todavía seguimos reclamando es que las decisiones de qué se va a hacer con esa reconversión económica y con esos recursos sean decisiones de la provincia. Lamentablemente este gobierno hizo que en el decreto de la reglamentación de este fondo lo manejen 3 personas de Capital Federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento acá, que a lo mejor es lo mismo que sucede con muchos de estos diputados que ni siquiera conocen la provincia y conocen la industria. Y hablan y se guían por los medios de comunicación o por el castillo que se hace en el aire, diciendo que los productos de Tierra del Fuego son de baja calidad, de tecnología atrasada, los más caros que los importados, y la verdad que eso no es cierto. Pablo, vos sabés que el éxito o el no éxito de este proyecto de ley seguramente esté dado por lo que pasa en las elecciones de 2023. Fundamentalmente por quién sea presidente y si Juntos por el Cambio logre una mayoría en las 2 cámaras o no. ¿Vos creés que Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, que son algunos de los nombres que están dando vueltas para las elecciones del año que viene, van a defender el régimen? Yo te agregaría Gerardo Morales, te agregaría Facundo Manes. ¿Y de esos 5 nombres, crees que todos lo van a defender o alguno? La mayoría yo creo que lo van a defender, porque no van a hacer que una provincia en crecimiento como es Tierra del Fuego, que tiene que ver con su proyección dentro de las cuales está Islas Malvinas y está la Antártida, no van a dejar que de la noche a la mañana, con la eliminación de este régimen de promoción económica, y no estoy hablando pura y exclusivamente con el subrégimen industrial, se despoble y que quede desierta. Inclusive pero alguien que Macri y Patricia Bullrich hablaron de competir, de abrir importaciones. Macri estuvo 4 años y opinaba muchas veces lo mismo y sin embargo no lo concretó, porque la verdad que yo creo que más allá que seamos 250.000 nada más, que a lo mejor es un barrio del Gran Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también pesa la decisión de los fueguinos, y la proyección en la Antártida y el tema de la defensa de la soberanía es un tema muy fuerte. Y no sé si alguno se va a animar a derogar este régimen que hizo que Tierra del Fuego sea lo que es hoy. ¿Y cómo impacta esto dentro de la coalición, aparte de cara a las elecciones presidenciales del 2023? Produce ruido y molesta porque Juntos por el Cambio tiene 3 representantes en el Congreso Nacional. Son 2 diputados del PRO, un senador de la Unión Cívica Radical, que formamos parte de Juntos por el Cambio. No fuimos, no digo consultados, pero ni siquiera fuimos avisados ni anoticiados de lo que se iba a hacer. Te reitero, el presidente del propio partido de ellos no tenía ni noticias de esto, y eso que el día anterior había estado hablando con ellos. Nadie le dijo nada. Eso me parece que es una medida inconsulta, seguramente impulsada por Elisa Carrió, que siempre nos tuvo en la mira a los de Tierra del Fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sé, habría que preguntársela a ella, por qué nos tiene en la mira a los de Tierra del Fuego, y algunos otros que por supuesto esto es algo transversal. Y Massa sabía, habiendo sido diputado nacional y habiendo sido presidente de la Cámara de Diputados, sabía que estaba tirando carnada en agua fértil, y que alguien le iba a tomar, porque transversalmente en todos los espacios políticos hay muchos críticos al tema de Tierra del Fuego. Entonces él sabía que si lo tiraba, alguno iba a pescar el anzuelo. Ahora yo digo, ya que está tan preocupado la coalición cívica por el déficit fiscal, que en el caso de Tierra del Fuego el 0,35, ¿por qué no revisan la cantidad y el porcentaje de subsidio que hay en Cava y en el AMBA? ¿Por qué no analizan eso? Seguramente con un 5% de eso solucionan el déficit que le significa, según ellos, Tierra del Fuego. De lo que incluyó el ministro de Economía en la separata. No lo incluyó. Bueno, pero por eso, ¿por qué no incluyó lo de AISA? Tierra del Fuego es el mayor. Sí, pero ¿por qué no incluyó AISA? ¿Por qué no incluyó YPF? ¿Por qué no incluyó Aerolínea Argentina? ¿Qué vos decís que fue como una estrategia de Massa
para encontrar un acompañamiento en la aprobación No del lo puedo presupuesto? probar, pero déjame sospechar. Está bien, Pablo, muchísimas gracias por venir al programa. No, gracias, voy a tu disposición. gracias. Muy amable. Bueno, nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos vamos a escuchar a un empresario, Daniel Herrero, un hombre que viene de Toyota, de la industria automotriz, que nos va a contar no solo qué opina del régimen de Tierra del Fuego, sino también el balance y lo que dejó el coloquio de IDEA, en el cual los empresarios debatieron sobre ceder para crecer, este eslogan que fue criticado por algunos, elogiado por otros. Quédate ahí que ya volvemos. Segundo bloque, ¿no? Y nos toca y generalmente es difícil hablar con empresarios importantes sobre macroeconomía, políticas públicas, cuál es la posición del sector privado ante distintas determinaciones del gobierno. Generalmente las entrevistas con los CEOs, con los presidentes de las compañías más grandes del país, se centran más en los negocios, ¿no? Por eso siempre es interesante cuando hay un evento como el de la semana pasada, el Coloquio IDEA, y se plantean discusiones más de fondo, ¿no? En ese evento, en Mar del Plata, se planteó un eslogan que era ceder para crecer, que fue elogiado por algunos, como te decía, criticados por otros. Un compañero mío, Agustín Jamel, estuvo ahí en el Sheraton cubriéndolo para Force y me contaba que en off, fuera de micrófono, algunos empresarios no estaban tan convencidos con ese lema y algunos sectores, como el sector energético, decían: nosotros ya cedimos bastante, ahora le toca ceder al gobierno. Bueno, para hablar sobre el vínculo justamente entre empresarios, empresas y sector público, tenemos el siguiente invitado. Se trata de Daniel Herrero. Daniel es contador, expresidente de Toyota Argentina, una compañía automotriz que lideró por muchos años, actual presidente de Toyota Plan Argentina y presidente del 58º Coloquio de IDEA. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, todo muy bien y muchísimas gracias por invitarme. Y otro dato que no estaba en la placa, sos hincha de Boca, ¿no es cierto? Seguramente estás a la expectativa de qué sucede en el campeonato local. Exactamente, mientras me esperaba, me estaban dando cómo vienen los resultados y lo que necesitamos. Hay que ser optimista. Muy bien, Daniel. Ese mismo optimismo es un rasgo que tal vez has llevado en toda tu carrera en el sector privado, ¿no? Y yo recién lo decía, algunos empresarios no estaban tan conformes con el eslogan que eligieron para IDEA. ¿Vos sabés de ese malestar? ¿Lo pudiste discutir con ellos en privado? No, lo charlamos mucho el tema del título y lo que entendimos es que la Argentina está atravesando por una coyuntura muy difícil y cuando decimos ceder para crecer, ceder no es rendirse o capitular, sino realmente entender que hay una persona del otro lado y tener la empatía necesaria para buscar ese punto medio que nos lleve a un futuro mejor. La Argentina tiene situaciones asimétricas en distintos sectores, entonces es comprensible que haya sectores que tengan muy poco para ceder, otros que tengan más para ceder, pero yo creo que en ese camino de diálogo todos tenemos que ceder un poquito para aprovechar esa oportunidad gigante que hoy tiene la Argentina en función de cómo está el mundo y en función de nuestros recursos naturales, nuestro desarrollo humano y nuestra mano de obra calificada. Entonces creo que todos tenemos que hacer un poquito para lograr eso que todos queremos. Daniel, hace 10 años que la economía argentina no crece y crea muy pocos puestos de trabajo. Dentro del gobierno nacional, cuando se negoció con el FMI, justamente una de las líneas rojas que tenía el gobierno nacional era no hacer reformas estructurales. Cuando hablo de reformas estructurales me refiero a reforma previsional, laboral, fiscal. Dentro de Juntos por el Cambio, por el otro lado, casi todos los precandidatos a la presidencia hablan de la necesidad de esas reformas. ¿Son necesarias esas reformas? Y particularmente voy a la reforma laboral. ¿Vos crees que es necesaria una reforma laboral en la Argentina? Yo creo que tenemos que buscar a través de la ley laboral eso que necesita la Argentina para ser competitivo. Si vos me decís, hoy es lo que tenemos que pedir, me parece que no es el momento, creo que estaríamos más para adaptar vía los convenios colectivos de trabajo las cosas que necesitamos para generar trabajo mañana, mientras pensamos cuál es la ley laboral o la matriz impositiva ideal para la Argentina. Y por eso me pongo contento que en el coloquio
tuvimos en el panel de empleo, que consideramos que es fundamental, un acuerdo entre legislador, sindicalistas y empresarios acerca de esas pequeñas modificaciones que podemos hacer para rápidamente generar empleo formal en la Argentina. Dani, Creo que todos coincidimos, perdón, ¿no? No, Que sí. la Argentina, la única solución que tiene es crecer para incluir, y eso es lo que buscamos todos. Claro, el comunicado difundido por la senadora del PRO hace referencia a que se queja, ¿no?, un poco de que el 65% del empleo en Argentina es informal y que esto mermaría esta situación. ¿Coincidís con esto? Sí, yo coincido, hay que trabajar muchísimo para incluir y por sobre todas las cosas entender que la inflación es algo que ha pegado en los salarios, entonces tenemos que ceder un poquito para poder equilibrar esa matriz de capital y trabajo. Se filtró en los últimos días un presunto plan del gobierno para congelar justamente precios y salarios para intentar bajar la inflación. Dentro del sector de la industria alimenticia, eso no gustó. ¿Cuál es tu posición como empresario sobre un presunto congelamiento de precios y salarios? Yo creo que tenemos que llegar, y lo dijimos en el coloquio, ¿no?, a cuestiones de diálogo y consenso. Y hay ejemplos que fueron muy positivos en la Argentina. Yo vengo de la industria automotriz, el hecho del acuerdo entre gobierno, empresas, cadena de valor y sindicato en lo que son los derechos de exportación incremental cero, y nos permitió de un año al otro duplicar el volumen de exportaciones. Entonces, si lo que necesitamos es un acuerdo o establecer un plan de estabilización de la Argentina, creo que tendríamos que lograr ese acuerdo o ese consenso más allá de imponerlo como restricción. ¿Cómo está el diálogo ahora? ¿Cómo calificás el diálogo en este momento entre el sector empresarial y el gobierno? Yo creo que es bueno, yo creo que todos estamos dispuestos a hacer un poquito más porque vemos la situación por la que atraviesa la Argentina, porque vemos la situación de pobreza, y creo que todos tenemos una gran responsabilidad. Un empresariado que se hizo responsable durante la pandemia con un montón de trabajo, como puede haber sido el Deseamos Uno de IDEA, hoy también tiene la responsabilidad de dialogar para buscar soluciones para la Argentina. De hecho, en uno de los paneles, un empresario dijo para mí una frase muy importante, que es: llegó la hora de poner a la Argentina por delante de las empresas. Entonces, eso es ceder y eso es tratar de hacer algo más allá de lo que es el propio rol de la empresa. Daniel, ¿cómo recibieron el discurso que dio el presidente Alberto Fernández en IDEA, en el cual él recalcó que no les mandó la FIP a los empresarios críticos, no los mandó a espiar? ¿Cómo recibieron los empresarios ese discurso que tuvo como destinatarios, obviamente, críticas a Cristina Fernández de Kirchner, críticas a Mauricio Macri, pero bueno, debe ser un poco fuerte que te digan yo no te mandé a espiar, ¿no? Sí, coincido, pero tenemos que valorar el hecho de que haya venido al coloquio, más allá de la difícil situación de la Argentina, más allá de la intervención quirúrgica de su esposa, y que haya venido al coloquio para demostrar que quiere dialogar, y de hecho dejó la puerta a ese diálogo en el final del discurso. Entonces creo que nos tenemos que concentrar en mantener ese diálogo en todos los sectores y tratar de, como dije antes, ¿no?, entender las dos partes y buscar una situación que mejore la condición que tiene hoy de coyuntura la Argentina. Claro, ayer hablábamos con Cachorro Godoy, que hacía referencia a que ellos no se querían dejar gobernar por un grupo de empresarios, haciendo referencia a los que participaron del coloquio IDEA, y se plantea, ¿no?, esto de que reciben más las empresas que los trabajadores. ¿Cómo se triangula ese vínculo, ¿no?, entre los sindicatos, los empresarios, el Estado? No, yo creo que hay situaciones distintas por sectores, y la única manera de corregir esas cosas que no pueden estar balanceadas, que lo dije antes, es vía el diálogo y el entendimiento. Argentina tiene un montón de problemas desde el punto de vista de su competitividad, pero tiene un potencial de futuro en donde podemos corregir esas asimetrías, que vuelvo a repetir, no todos los sectores tienen la misma situación, y quizás es el momento en la Argentina de trabajar en un traje a medida para cada sector,
entre las empresas, los sindicatos y el gobierno, buscando el beneficio de aquellos que hoy la están pasando mal. Daniel, ¿cómo está hoy el nivel de producción de la industria automotriz después de la paralización que provocó justamente el conflicto de las paritarias de la industria del neumático? ¿En qué nivel de producción están hoy por hoy? No, hoy se está trabajando a full, todas las terminales tienen proyectos de crecimiento en la Argentina y creo que ese conflicto es un ejemplo claro de lo que decimos nosotros, ¿no? La falta de diálogo, la falta de entendimiento y no poner a la Argentina por delante generó un problema de perder exportaciones que hoy son tan necesarias para ingresar dólares a la Argentina. Si voy Entonces creo que hay mañana, potencial. perdón Daniel, si voy mañana a un concesionario de Toyota para comprar un 0 kilómetro, ¿en cuántos meses lo recibo? No, hoy probablemente tenga que esperar entre 3 y 6 meses. Es la misma situación mundial, es la misma situación que experimenta hoy Latinoamérica y por eso yo soy totalmente optimista de que el sector automotriz tiene mucho potencial por delante. Es un sector que se ha especializado, que viene creciendo, viene generando empleos de calidad. Hoy estamos hablando de contenidos locales en la producción argentina muy altos y que pueden ser aún mayores, ¿no? Y es donde yo me concentro y digo, hay experiencias reales en la Argentina en donde el diálogo entre gobierno, sindicato y empresas llevó a resultados positivos. Y lo puedo poner con lo que puede ser biotecnología, lo que fue Vaca Muerta, lo que es la industria del conocimiento. Creo que tenemos que buscar esos ejemplos claros y replicarlos en otros lados y aquel sector que tiene un problema, bueno, decidir ayudarlo para que salga adelante. Claro, te llevo un poco quizás más a la gestión del recurso humano para aumentar la productividad y en ese sentido Unilever anunció que va a generar una jornada laboral de 4 días que impactaría sobre 1.200 empleados. ¿Pensás que estamos camino a convertirnos como empresas, ¿no? O en este caso, sí, como empresas, ¿no? A convertirnos en un modelo en Latinoamérica, siendo Unilever la primera de Latinoamérica? Sí, yo creo que sí. La pandemia aceleró muchísimos cambios. Nadie hace 3 años imaginaba que hoy mínimamente el 50% de las oficinas trabajen de manera virtual. Y creo que ese balance entre familia, trabajo, es algo que se está cuestionando en todo el mundo y la Argentina puede ser un modelo, puede salir adelante y de vuelta, ¿no? Con una potencialidad muy grande de todos sus recursos, viendo la condición que tiene el mundo y cuando hay analistas que dicen que a lo mejor la guerra de Rusia se puede llegar a estirar un año, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar y ¿Está creo bien la que medida para vos? cambiar los paradigmas. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Sí, yo creo que hay una demanda de reducción de la jornada laboral en todo el mundo. Hay que trabajar y de vuelta, ¿no? Si nosotros podemos mejorar en competitividad para poder conseguir ese beneficio para todos los trabajadores, bienvenido sea. Es parte de la responsabilidad de los empresarios buscar soluciones innovadoras y entender que no podemos quedar aislados de lo que quieren nuestros trabajadores y de lo que pasa en el resto del mundo. Daniel, para cerrar, te cuento, en el primer bloque justamente abordamos una discusión que hay en Juntos por el Cambio sobre el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Tengo entendido que Toyota produce algunas de sus autopartes allí. Al Estado le cuesta 0,36% del PBI sostener ese subrégimen. ¿Cuál es tu mirada sobre eso a nivel no solo empresario, sino estratégico para la Argentina? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, yo te doy un ejemplo concreto. Hoy todos nuestros equipos de audio se fabrican en Tierra del Fuego. Esos equipos antes venían de la zona franca de Manaos, donde eran solamente ensamblados. Hoy hay desarrollos productivos en Tierra del Fuego y de hecho esa empresa proveedora ya está armando una segunda planta en Varadero, o sea que ya sin el régimen impositivo, no solo para fabricar para Toyota Argentina, sino para exportar componentes tecnológicos a vehículos que se fabrican en Brasil. Entonces creo que de vuelta hay que analizar bien uno por uno todos los casos
Y yo soy un convencido de que si la intención es genuina y tenemos un proceso de crecimiento, yo no le tengo miedo a un incentivo, no le tengo miedo. La industria del conocimiento es un ejemplo, ¿no? El gobierno decidió apoyarla, darle medidas para que crezcan y hoy tiene un potencial inmenso. Obviamente en todos lados puede haber quien haya mal usado ese incentivo y habrá que corregirlo. Pero creo que si vos tenés una industria que crece, que genera empleo y que puede exportar, el incentivo es parte de ese camino. No para toda la vida, pero para arrancar y que sea una dirección de crecimiento. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta nota, muy amable por atendernos. Buenas noches. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Vamos a un breve corte. Cuando volvemos con Lina te vamos a contar cuáles son los últimos anuncios económicos del gobierno y cómo impactan en la gente. Quédate que ya volvemos. Por favor, mil gracias por todo. Semana vamos a reforzar la ayuda social para aquellos más necesitados. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben hasta ahora ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Así como en su momento hicimos el IFE para llegar a aquellos que en la pandemia no tenían ningún tipo de recursos, ahora vamos a sacar este bono. Y vamos con ese bono a llegar a los más marginados, a los más olvidados, a los más postergados. Lina, ¿en qué consiste este bono y cómo se va a pagar? Este bono que fue anunciado el día de ayer por el presidente Alberto Fernández en el marco del acto de conmemoración por el Día de la Lealtad Peronista, en realidad fue anunciado previamente por Sergio Massa, que lo había hecho cuando presentó el proyecto para generar más divisas, ¿no? Del incremento exportador. Pero bueno, finalmente llegó el anuncio formal del presidente Alberto Fernández, que es un bono de 45.000 pesos que se va a implementar de manera similar al IFE, al ingreso familiar de emergencia que se dio en la pandemia. Es un bono de 45.000 pesos que, según las declaraciones de Alberto Fernández, va a ser, y de Sergio Massa también, va a ser para las personas más vulnerables. Más de 2 millones de personas serían los beneficiarios de este bono, que si bien todavía no salió el decreto formal, se cobraría entre noviembre y diciembre, en 2 cuotas, igual que el IFE de la pandemia. Este es el IFE 5. Ayer Hugo Godoy de ATE nos decía que no alcanza este bono y que hay 4 millones de indigentes en la Argentina y va a ser solo para 2 millones de personas. Claro, ahí vamos a ver las cifras que dice el INDEC, porque según lo que indicaron, ¿no? Serían solamente sectores más vulnerables, es decir, las personas que están en situación de emergencia o de vulnerabilidad. Según el INDEC, hay 10 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza, 8 no son pobres, pero no son indigentes, y 2,5 son indigentes. Entonces hay que ver, todavía no está definido bien, ¿no? Hay que esperar un poco a que salga el decreto oficial, pero hay que ver a cuántos abarcaría. ¿Quiénes lo van a recibir? Esto que te decía, los sectores más vulnerables y quienes no tengan ningún tipo de ayuda estatal. Esto en cuanto a quienes lo van a recibir. Después, ¿cómo saber si voy a cobrar este bono? Si bien todavía no hay nada definido, según Sergio Massa, este bono va a alcanzar únicamente a las personas que estén en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo saber quiénes no van a cobrar este bono? En realidad, lo que iba a decir. Cobran todo esto. Claro, que son las personas que son titulares de la asignación universal, titulares de SUAF por embargo, beneficiarios de becas Progresar, los Potenciar Trabajo y los que son beneficiarios de Mi Pieza. Estos no lo van a cobrar. Estos no lo van a cobrar. Eso en cuanto a quiénes lo cobran y quiénes no lo cobran. Pero también en función, ¿no?, de lo que decía el presidente Alberto Fernández, hay que esperar a que en este caso la Administración de Seguridad Social defina. ¿Cómo saber si lo cobro o no lo cobro? Vamos a tener que esperar a que el ANSES dé su comunicado formal, ¿no?, para empezar a gestionar en este caso este bono que, bueno, según informó el gobierno, busca, ¿no?, de alguna forma paliar este contexto económico y ayudar a quienes más lo necesitan. Pero ayer que hablábamos, por ejemplo, con Cachorro Godoy, no beneficiaría a ninguna otra persona, o si hablas con alguien de una organización social, también están a la espera de un probable bono, de un probable aguinaldo, ¿no? Por ejemplo, los que cobran el Potenciar Trabajo. El problema de estas iniciativas es que si bien están destinadas a sectores muy populares, como decía Lina, es que se cobran por única vez, es decir, noviembre, diciembre.
pero luego la gente en enero vuelve a tener la necesidad y no es una solución, sino que más bien es un parche en la política de asistencia social, ¿no? Sí, tal cual. Hay que esperar un poco a ver, primero, a cuántas personas va a beneficiar, porque insistimos, según las estadísticas del INDEC, son 10 millones de personas que están en situación de pobreza, eso por un costado, y solo 2 millones que están en situación de emergencia. Entonces entendemos que también con la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, con las diferentes reuniones que ya empiezan a tener con los dirigentes de los partidos sociales, ¿no? Como por ejemplo el Pueblo Obrero, va a surgir el reclamo probablemente de las organizaciones sociales respecto a por qué este bono no alcanza a estos sectores que también ellos consideran vulnerables, ¿no? Bueno, como parte del análisis político también tenemos que recordar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace 2 semanas le había marcado la cancha al ministro de Economía Sergio Massa al quejarse por la suba de la indigencia de los indigentes en la Argentina y al pedir una política de asistencia justamente para esos sectores. Así que esta medida del Gobierno Nacional parece más una respuesta a ese reclamo de la vicepresidenta que algo de iniciativa propia por ejemplo, del ministro de Economía, que tiene una tendencia muy clara a cumplir el acuerdo con el FMI y a intentar cerrar los números ajustando justamente el presupuesto, ¿no? Claro, hay que ver cómo impacta entonces estos fondos, ¿no? De dónde salen además. Así es. Pero esta no fue la única medida que anunció el ministro Sergio Massa en las últimas horas. Lo había hecho el fin de semana, el sábado, en una entrevista radial. Hoy, en un acto público en Santiago del Estero, volvió a mencionarlo. También el ministro de Economía anunció la suba del piso por el cual vos empezás a pagar impuesto a las ganancias. Es una suba que pasó, o sea, vos antes pagabas impuesto a las ganancias, lo vemos acá, si cobrabas un salario de 280.792 pesos o más, y ahora eso sube a 330.000, es decir, recién se empiezan a pagar impuestos a las ganancias los salarios superiores a 330.000 pesos. Esto va a beneficiar a 170.645 asalariados y, como dijo el ministro Sergio Massa, es una medida que se toma en función también de que la inflación va empezando y las paritarias van empezando a meter a mucha más gente a pagar este impuesto. Entonces el gobierno tiene que actualizar ese piso todo el tiempo porque con el nivel de aceleración de la inflación y de las paritarias, cada mes más gente tiene que pagarlo, ¿no? Claro. Entonces es como una solución también ante este escenario macroeconómico que se fue deteriorando en los últimos meses. ¿Cuánta batería de medidas de cara a fin de año? Sí, pero vos fíjate que cuando se trata de medidas positivas de lo económico es medio como una carrera a ver quién lo anuncia primero, ¿no? Sí, eso fue lo que se entendió, ¿no? Un poco cuando Sergio Massa primerió, o no sabemos, al presidente. Lo que pasa también hay que entenderlo tanto al presidente como a Sergio Massa, ¿no? Estamos en una coyuntura económica en la cual casi todos los anuncios del gobierno son noticias malas para la gente. Es decir, cementación de tarifas, quita de subsidios, te sube la luz, te sube el agua, te sube la electricidad, los datos de inflación, los datos de indigencia y de pobreza que te comentábamos recién, son todos datos negativos. Cuando tenés una buena para anunciar, se pelean entre Sergio Massa y Alberto Fernández a ver quién lo anuncia primero. Claro, y de cara también, justo hoy el Pueblo Obrero anunció que tuvo reuniones con la ministra Victoria Tolosa Paz, en donde hacía referencia a que todo el trabajo que habían hecho con Juan Zabaleta se estaba desboronando, digamos, con estas 11 reuniones que habían tenido. Y entendemos también que van a empezar entonces las organizaciones sociales a desplegar una batería de medidas de fuerza como marchas, acampes, también presionando al gobierno en este caso para de cara a fin de año recibir algún otro tipo de ayuda social, ¿no? Sí, recordemos que los fines de año en Argentina generalmente son conflictivos cuando llega las fiestas, Navidad, no por las fiestas en sí, sino por la delicada situación económica y social que se vive en la Argentina, con lo cual el gobierno también intenta atajar ese frente social y llegar a fin de año con un poco más de oxígeno y no apremiado justamente por la protesta en supermercados, en distintos barrios del país, justamente reclamando asistencia alimentaria y algún bono social que ayude a pasar las fiestas, ¿no, Lina? Sí. Muchas gracias por el informe, muy completo. Bueno, vos también, gracias. Bueno, y gracias por acompañarme. Bueno, Leo me agradece todos los días. Sí, todo el tiempo. Queríamos contarte que entre mañana y el viernes, es decir, miércoles, jueves y viernes, no vamos a estar en pantalla, hoy nos toca, sino que va a haber programas especiales que van a intentar cubrir justamente la cumbre mundial de alcaldes, el C40, que tiene en agenda justamente qué políticas deben implementar
las ciudades para combatir el cambio climático, asegurar la transición energética a fuentes limpias y movilidad sustentable en las ciudades. Es un evento muy interesante que por primera vez se organiza en la Argentina y que vamos a estar cubriendo de 21 a 22 horas, miércoles, jueves y viernes en el canal de la ciudad, con la conducción de mis compañeros Damián Glanz y Thaís Gadea Lara, y mi participación de este servidor, con las noticias económicas internacionales. Bueno, vamos a estar pendientes. Sí, y le mandamos un gran abrazo a Daniel, que sigue enfermo, esperamos verlo pronto aquí por el canal. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 21 horas en el canal de la ciudad con la información sobre la cumbre de alcaldes. Hasta luego.